Hola internauta, seguro diste clic en este video con la pregunta, ¿de qué va este tema? Bueno, a grandes rasgos es la perspectiva de uno de los grandes de la filosofía de todos los tiempos, pesimista para algunos y un ilustrado para otros. Pero, ¿qué establecía él? ¿Qué evaluó? ¿Qué citas nos pueden dar un contexto de su obra y quizás nos inspiren a leerlo? Quédate, si tu curiosidad es tal, que ya vamos a resolver todas esas preguntas. Bienvenidos internauta a otra emisión. En esta ocasión revisamos una obra compleja en distintas formas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Esta sería la tercera obra que traemos al canal de este autor. Al igual que las otras obras, es un libro sumamente deleitable, pero eso sí, es necesario tener cierta apertura, pues el autor es crudo y sin censura. El libro trata de rastrear los orígenes de determinados conceptos que están sumamente arraigados en la que denominamos moral base o moral convencional que todos conocemos. La obra tiene el objetivo de probar que estas bases están equivocadas. Cabe decir que como todo autor, al igual que nosotros con este video, se dan perspectivas. En cada quien está qué tomar y qué no. El libro está compuesto de 3 tratados, comenzando en definir qué es lo bueno y lo malo. Posteriormente cubre el concepto de la culpa, la mala conciencia, para finalmente concluir en una evaluación de los ideales ascéticos. Ahora bien, lo bueno y lo malo es evaluado desde un punto de vista utilitario, que si son observadores, esto es cierto en el día a día. ¿Cómo calificamos ciertas vivencias o desenlaces de nuestra historia? Pero veamos una cita al respecto. El pathos de la nobleza y de la distancia, como hemos dicho, el duradero y dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su relación con una especie inferior, con un abajo entre comillas. Este es el origen de la antítesis bueno y malo. Aquí es claro el planteamiento del autor. Hay seres superiores y hay seres inferiores. Los primeros dicen cómo son las cosas a los segundos. ¿Realmente así de simplista es la naturaleza humana? No, al menos nosotros consideramos que hay cierto sesgo en tener una visión de esta clase. Véanlo de esta forma. Tú internauta y nosotros y otras personas aprendimos una base moral, pero cada uno puede llegar a decidir diferente en determinadas condiciones. Algunas serán propias y otras serán externas, lo cual trae a consideración un factor sumamente importante que es nuestra libertad. La pregunta aquí es, ¿todos somos libres? Aquí algo crudo de reconocer es que esta libertad es proporcional hablando de seres sociales, independientemente de categorías, clases, etc. Olviden esos conceptos, aquí no nos van a servir. Vámonos a las bases. Lo que les es más propio es en lo que los define, donde radica realmente nuestro verdadero grado de libertad, lo que realmente tenemos en sí de libertad. Ahora, el autor plantea algo referente a continuación. La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. El resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción de la acción y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria, mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo. La moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un fuera entre comillas, a un otro, a un no yo. Y eso no es lo que constituye su acción creadora. Primero que nada, qué buen extracto. La verdad fue muy grato leerlo y cabe decir, él menciona este concepto no en esta obra de primeras, sino en su obra Más allá del bien y el mal. Ahora, hay 3 elementos que nos gustaría rescatar del extracto. El primero es ese elemento de autovaloración al que se invita como un mensaje positivo, genera cambios considerables en nuestra persona. En segundo, está esa tarea de autoafirmación, el convencerse de sí mismo. Para en tercera instancia y última, ya hay un señalamiento y puede decirse una confrontación contra lo que podemos decir son conocidos como límites. La esclavitud, mi gente, es un tema complicado, pues resalta las peores cualidades de nuestra especie. Buena parte de la historia de muchos pueblos fue construida a base de esto, se quiera reconocer o no. Aquí lo interesante es, y que nos gustaría plantearles, ¿se puede elegir ser esclavo de alguien o de algo? De entrada, sabemos que el concepto por sí solo denota que no hay voluntad presente. Pero si retomamos el tema de la proporción, ¿de cuánta voluntad estamos hablando? Trayendo a la mesa esto, no es posible ser esclavos de algo, pero podemos elegir ajustarnos a una voluntad colectiva preponderante o de algún individuo, hacer cierta concesión por algún beneficio de cualquier clase en menor o mayor grado. Pudiésemos decir que responder a una figura de esclavitud hacia el exterior ya no es tangible en la mayoría del mundo actual civilizado, pero ser esclavos de nuestras mentes, eso sí, aunque pasen las épocas que pasen, nunca ha dejado de ser una
alta posibilidad. Ahora, ¿debemos sentir culpa por todo? No exactamente. Cierto es que la culpa, como toda invención humana con propósito social, va con el único objetivo de reducir hasta cierto punto el conflicto. Recuerden, de sernos útil. ¿La moral es obsoleta para este siglo? No. En ninguno en realidad. Lo que sí puede volverse obsoleto es nuestra interpretación de la misma, pues en buena parte está sujeta a nuestras condiciones de vida. Por ello, nunca es recomendable aceptar la postura individual antes que la del consenso a forma de colectivo. En esta materia, porque simplemente puede llegar a producir decadencia en todos los niveles, que claro está que sí, el individuo por sí solo razona mejor que la masa, eso es innegable. En buena parte puede decirse nos rige un compromiso que también en buena medida es una especie de promesa social, que de esto el autor dice algo interesante. A todo el que hace promesas como un soberano con dificultad, raramente con lentitud, a todo el que es avaro de conceder su confianza, que honra cuando confía, que da su palabra como algo de lo que uno pueda fiarse, porque él se sabe lo bastante fuerte para mantenerla, incluso frente a las adversidades, incluso frente al destino. Con igual necesidad tendrá preparado su puntapié para los flacos galgos que hacen promesas sin que les sea lícito, y su estaca para el mentiroso que quebranta su palabra. Resumido en una palabra, este extracto es la integridad en su máxima expresión, pero algo notable es que no es una solemne o que sea pasiva, sino todo lo contrario, ejerce con fuerza no solo hacia el compromiso, sino hacia quien lo rompe. Eso, internautas, es bien complicado de encontrar en una persona y quizás es ampliamente antisocial, porque parte de una regla estricta que seguro dirán, pues si debiese ser, va con la ley y demás, pero ¿cuándo nos comportamos siempre como debiese ser? La respuesta ya la saben, mi gente, y de esa purga no muchos pudieran salir bien librados. Hasta aquí les hemos dado un breve segmento de lo que pueden encontrar en los primeros dos tratados. Algunas ideas que no le hacen, siendo francos, justicia a todo el texto. Pasemos al tercero, pero antes definamos qué es ascético. Bueno, como ven en pantalla, la RAE tiene sus opciones, pero lo que podemos rescatar es su conexión con lo austero. Entonces digamos que es ese buen vivir basado en la moderación. Será interesante si alguna vez existe un ser humano que pueda hacerlo sin un intercambio con su entorno. Proporcionalmente, donde se vea de moderado, no tenemos mucho como especie. Ahora, la promoción de dichos ideales, de principios, es sabido fue tarea de las religiones por siglos. Eventualmente muchos oportunistas por parte de muchos estados han buscado apropiarse del control de esto, pero sin suerte, afortunadamente para todos. Ahora, el autor dice algo interesante que podemos atribuir a estas figuras, pero quien piensa en palabras, piensa como orador y no como pensador. Deja ver que, en el fondo, no piensa cosas, hechos, sino que propiamente se piensa a sí mismo y a sus oyentes. Esta frase se puede abordar de distintas formas, ya sea desde el que todo dice y planea, pero nada realmente hace, hasta el que promete sin tener los medios para cumplir tal promesa. A nosotros, no les mentiremos, nos vino a la mente mucho esa figura de orador social, ya sea político o no, que básicamente pasa de noche en lo que a acciones reales se refiere. Los ideales son puntos de referencia, pero no pueden ser guías absolutas en nuestra vida diaria. Hay que ser pragmáticos para con nuestra experiencia de vida en diversas ocasiones. Quizás por ello sea mejor un principio que un ideal, pues el primero se forja desde la experiencia y el segundo es todavía materia en bruto. Ahora, lo anterior nos lleva naturalmente a sufrir y curiosamente el autor cubre algo interesante de esto. Y lo dice así: todo el que alguna vez ha construido un nuevo cielo encontró antes el poder para ello en su propio infierno. Cerramos con una idea bastante buena, muy realista en el hecho de que para obtener algo debe haber sacrificio o cierto displacer. Esta frase parte en buena medida de un principio, porque de tratarse de un ideal, pues en este último casi siempre se plantea el no debiese ser, que parte por supuesto de una emoción muy humana, pero siendo honestos con nosotros, algo infantil de ver el mundo. Recordemos que todos observamos la realidad desde nuestros propios medios, algunos verán más y otros verán menos. Por ello el prejuicio o la evaluación parcializada es la bandera de los soberbios. Tenemos que buscar ser capaces de entender el porqué de las etapas que nos tocan vivir y agradecer cada una de estas experiencias, pero el agradecimiento comienza con ustedes mismos, pues ustedes son las que las experimentan. Los invitamos a leer esta obra.
Realmente vale la pena hacerlo, como pueden ver, tiene citas increíbles, pero no se queden solo con eso. Esperamos este video haya sido de su agrado. Este es un nuevo formato que quisimos experimentar en comparación a nuestros viejos videos. Si son regulares en el canal, pues ya saben cómo es esto. Agradecemos su tiempo y será un placer tenerles de vuelta para poder hablar de más libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Les deseamos que pasen un excelente día, cracks. Hasta luego.